Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy quiero que veamos sobre el tema de un regalo incomparable. No solamente en este mundo recibimos regalos en celebraciones especiales, sino que también Dios nos da regalos, mis hermanos. Y sobre todo son regalos incomparables. Son regalos que no podemos, como dice el propio nombre, compararlo ante otro. Y justamente aquí vamos a hablar sobre ello. Joel capítulo 2, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Versículo 28 al 32. ¿Lo tienen? ¿Amén? Amén, muy bien. Si hay alguien que no tiene, compártele por favor tu Biblia para que puedas seguir con nosotros la lectura. Dice así la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Permítame orar una vez más, por favor. Amado Dios, te doy gracias por este día que me permites estar aquí con tu iglesia. Gracias por esta mañana que tú nos tienes aquí para escuchar tu palabra. Señor mío, háblanos a través de tu palabra, usa tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos estar atentos a ellos. Úsame a mí, Señor, usa mi vida, usa mis palabras para que podamos atesorar en nuestras vidas lo que tú quieres enseñarnos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, si usted ha podido darse cuenta aquí en este texto, muchas veces se interpreta mal cuando hablamos del personaje principal que vamos a hablar aquí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De hecho, uno de los problemas más comunes dentro de la iglesia, dentro de la doctrina bíblica, dentro de la doctrina o de la teología, es la interpretación del Espíritu Santo. ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo? ¿Cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo? Eso sucede porque en alguna ocasión hemos visto, hemos escuchado, nos han dicho de alguna otra forma cómo es que el Espíritu Santo trabaja o se mueve en la actualidad. En una ocasión, cuando recién estaba empezando en mi vida cristiana, me topé con una persona que iba a una iglesia carismática, una iglesia pentecostal, neopentecostal y no sé qué otros nombres tenía. Y me preguntó, ¿tú eres cristiano? ¿Hasta donde sabía en la Biblia? Sí, claro que sí, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. ¿Y cómo lo sabes? Buena pregunta, ¿cómo lo sé? Bueno, su palabra en ese momento, discipulado bíblico 1, su palabra me lo dice. Su palabra me garantiza la salvación. ¿Así? ¿Y no has tenido alguna obra en ese momento? No, que yo recuerdo. Yo te voy a asegurar cómo es un cristiano. Me dicen pocas palabras, palabra menos, palabra más. Yo recuerdo, me empezó a decir que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, en ese momento me caí al suelo, de ahí no recuerdo más. Y los que me veían decían que yo empecé a hablar en lenguas, botar espuma por la boca, no sé si estaba muriendo de envenenamiento, pero algo estuvo pasando. Dice que los demás veían, acá y el otro,
La gente se maravillaba y todo. Eso en mí me hizo dudar de mi salvación, ¿verdad? Yo nunca he tenido esa experiencia. De repente acá sí, yo no lo sé. Pero muchas veces hemos escuchado esas experiencias. O usted ha estado de repente en algún lugar donde se muestra de esa manera, no lo sé. La cuestión es que a mí me hicieron dudar de mi salvación porque no tuve esa experiencia. En la mayoría, los movimientos carismáticos, pentecostales y otros más, obviamente, si no tienes ese tipo de experiencia, entonces realmente tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, realmente no eres un cristiano. Y eso había pasado y a mí me hicieron dudar, mis hermanos, la salvación. Y en ese panorama se vuelve muchas veces hasta de burla para los creyentes. Se burlan, aquellos que no son hijos de Dios, se burlan. Se burlan cuando sucede esas experiencias, cuando sucede eso. En una ocasión, incluso viendo las redes, salía por ahí el pastor Vegeta, editado por ¿quiénes? Por personas que no eran creyentes. Porque el pastor hacía su mano así, la otra persona se caían, hacía su mano así y todo un manchón se caía. Y toda la gente, es de burla incluso acá. Pero es la realidad, se vuelve de burla para aquellos que no son hijos de Dios. Se vuelve de burla. Y a veces creemos que esa es la única forma en cómo el Espíritu Santo opera. La cuestión es que pensamos que no hay otra forma en la cual el Espíritu Santo trabaja. Sin embargo, la palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra todo lo contrario. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo era un misterio. Poco se conocía de quién era, se sabía su nombre un poco. No podíamos conocer más. En el Nuevo Testamento las cosas son muy diferentes. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, sus palabras nos muestran una gran verdad, donde Él dice, y llegará otro consolador. Cuando Él ya no esté, cuando Jesucristo ya no esté, vendría otro que iba a estar en su lugar. Lo hermoso es que el profeta Joel había dicho o había profetizado 600 años antes de Jesús que llegaría el otro consolador. 600 años antes. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, obviamente fueron nada más unos días, un tiempo. Pero el profeta Joel lo profetizó 600 años antes. Lea conmigo, por favor, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Se da cuenta? El profeta Joel ya estaba dando este gran mensaje a toda la iglesia. Ahora, de repente alguno está pensando, yo puedo tener al Espíritu Santo. Yo que soy así, que tengo una vida así, que me comporto por acá y por acullá y qué otra cosa. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios regala su espíritu a todos. Eso es nuestro primer punto que vamos a ver. Dios regala de su espíritu a todos. Ahora, estas palabras no están encerrados por sí mismas, están dentro de un contexto. ¿Por qué dice el texto y después de esto? ¿A qué se refiere cuando dice esto? Después de esto. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Sobre las bendiciones del arrepentimiento. Después de esto, después del arrepentimiento, el Señor dará de su espíritu, como dice el verso 28, sobre toda carne. Sobre toda carne. Antes de Cristo, era impensable que el Espíritu Santo pueda usar a personas que no sean judíos. Era impensable que el Espíritu Santo trabajara con personas que no fueran judíos. En ese entonces solamente el Espíritu Santo obraba de manera selectiva. Eso se llama el obrar selectivo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo solamente descendía, tomaba el control sobre ciertas personas para unas obras específicas, para un llamado específico.
No venía a morar en todos conjuntamente, no venía a controlar y quedarse eternamente como lo es ahora. Solamente en algunos personajes. Por ejemplo, el que fue el arquitecto, el encargado de construir el tabernáculo, de nombre Bezaleel, en Éxodo 31:3. Dice la palabra que él fue lleno del Espíritu Santo y en ese momento adquirió ciencia en todo arte, en todo conocimiento, en todo, fruto del Espíritu Santo. Él ya era un hombre de arte, un hombre de conocimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo pudo explotar y desarrollar mucho más eso en su vida de ese creyente, de esta persona. Otros fueron los jueces. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón, la palabra de Dios nos dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Y así podemos ir viendo otros jueces. También sobre David. David también fue lleno del Espíritu Santo. Se nos muestra en la palabra en 1 Samuel 16, verso 13. Esos pasajes, mis hermanos, son contaditos. No hay más textos en donde se muestra que el Espíritu Santo vino, controló y llenó a otros hombres. Pocos textos. Sin embargo, el Señor va a cambiar ese panorama. Como los leí en Juan 14, 16. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros un tiempo. ¿Así dice? No, para siempre, mis hermanos. ¿Cuándo se hace realidad esa verdad? Vamos a la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Aquí, después de que Jesús se va al cielo con el Padre, ya no está presente con cuerpo físico aquí en la tierra, entonces tiene que venir el otro consolador. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se nos narra, mis hermanos, la venida, la llegada permanente del Espíritu Santo para todos los creyentes. ¿Vino solamente donde Pedro, donde los discípulos? No, sobre todos. Y eso marca una diferencia ahora para nosotros como la iglesia de Dios. El Espíritu está con nosotros para acompañarnos, para animarnos, para enseñarnos, consolarnos en toda nuestra vida, en todo nuestro peregrinar como creyentes que estamos aquí en la tierra. Y es aquí como vemos el obrar del Espíritu Santo. Por si acaso, el Espíritu Santo no solamente viene para los más espirituales, para los más santos, para los más ungidos, para los que leen más la Biblia, para los más consagrados, o para los que asisten sin falta a la iglesia. Ellos seguramente tienen al Espíritu Santo. No, mis hermanos. Si usted en algún momento de su vida se arrepintió de sus pecados, hizo una decisión de fe en el Señor Jesús, en ese mismo instante el Espíritu Santo vino a morar en usted. En ese momento el Espíritu Santo vino de manera permanente en usted. En ese momento, eso significa que aunque no hayas leído tu Biblia en esta semana, aunque no hayas participado en algún servicio de la iglesia, incluso aunque no hayas orado, el Espíritu Santo sigue morando contigo, sigue morando en ti. ¿Se da cuenta? No es que hoy no hice mi devocional, así que hoy entonces el Espíritu Santo no está conmigo. Hoy no leí la Biblia, hoy entonces el Espíritu Santo no está conmigo.
No, mis hermanos, aunque no hayas hecho ninguna de esas cosas, el Espíritu Santo sigue morando en ti. El Espíritu Santo sigue viviendo en ti. Sigue con nosotros día a día. Y de repente usted se preguntará, ¿así? ¿Eso es cierto? ¿Y por qué entonces yo sigo renegando en mi casa? ¿Por qué entonces yo sigo teniendo malos pensamientos en mi casa? ¿Por qué yo cuando llego a mi casa encuentro la casa desordenada y se me sale el indio? A veces, o los charapas para algunos en mi casa. Bueno, no lo sé. Pero se me sale y me empiezo, ¿qué pasa acá? Mis hermanos, eso que pasa siendo tú creyente y llegas a tu casa y sucede esas cosas, eso significa que tú no estás siendo controlado por el Espíritu Santo. Es diferente a no ser lleno o a que el Espíritu Santo no esté con nosotros. Ahora, permítame explicar la palabra llenura del Espíritu Santo. La palabra llenura significa que hemos sido completamente bautizados, controlados por el Espíritu Santo, ¿sí? No es que el Espíritu Santo cuando recibí a Cristo vino un 10%. Entonces yo tengo que seguir siendo lleno y a la próxima semana 20%, 30%, 40% y así. No. El Espíritu Santo nos llenó completamente. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando yo digo que somos llenos? A controlar por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos controlar, o en su palabra, llenar por el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué pasa si por un mes comes sin control? ¿Qué pasa si tu desayuno te metes una Coca-Cola con empanada? De almuerzo un KFC con tu Inca-Cola. Y en la noche un monstruo, un monstruito, con tu Coca-Cola y encima las cremas por acá, por allá. ¿Qué pasa si así estás por un mes? ¿Qué va a suceder? ¿Sí o no? Vamos a sufrir las consecuencias del sobrepeso, del descontrol en nuestras vidas. Va a afectar no solamente nuestra apariencia externa, sino también interno. Nuestro hígado, nuestro estómago, Dios mío, nos va a afectar todo. Imagínese un mes así. Esto cuando comes comida que no es saludable. Si comes comida de la selva, eso no sucede, por si acaso. Eso no sucede. Todo es sano, todo es bueno. Así es. Entonces, lo mismo pasa, mis hermanos, cuando nos alimentamos diariamente con la palabra de Dios. ¿Qué pasa si en la mañana te levantas temprano, lees tu Biblia, oras al Señor? Si tienes tiempo, de repente te pones a cantar algo más. Qué lindo, te pones a cantar ahí algunos himnos, a alabar a tu Señor. ¿Qué pasa cuando eso lo empiezas a hacer día a día? Obviamente empiezas a llenarte del control del Espíritu Santo, empiezas a ser controlado por el Espíritu Santo. Empiezas a ver los efectos del Espíritu Santo en tu vida. Empiezas a ver buenos efectos en nuestro día a día. Es prácticamente lo mismo que dice Pablo cuando dice: no os embriaguéis con vino. ¿Se dan cuenta? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tal contraste? El vino, el alcohol, hace que las personas sean controladas por los efectos del alcohol. ¿Se da cuenta? Yo le conté la semana pasada cómo vivir en un hogar alcohólico, controlado por el alcohol. Hay violencia física, violencia verbal, emocional, psicológica, de todo un desastre. Eso es cuando somos controlados por el alcohol. ¿Se da cuenta? Con algo que no edifica nuestra vida. Sin embargo, Pablo dice: más bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Porque empezamos a ver el control del Espíritu en nuestras vidas, mis hermanos.
cuando nos alimentamos diariamente del Espíritu Santo, empezamos a crecer, empezamos a ser controlados por el Espíritu Santo. Todo ello es resultado de alimentarse de la palabra de Dios, de orar, de reunirse con buenos amigos que edifiquen tu vida, de escuchar palabra de Dios. Mientras vas en el carro, mientras estás en la casa arreglando, haciendo algo, escucha las prédicas, las enseñanzas, pon ahí IBB Palmas Reales en YouTube, en Facebook, donde quieras, escucha la palabra. Y vas a empezar a ver cómo vas a ser controlado por el Espíritu Santo en tu vida. De pronto empiezas a cambiar, de pronto empiezas a ver los efectos de un hombre iracundo a un hombre ahora que es manso como una paloma, a un hombre que ahora, antes era hablador, ahora se queda callado. ¿Se da cuenta? Son los resultados, mis hermanos. Son buenos resultados que el Espíritu Santo da en nuestras vidas. Se te escapan malas palabras constantemente. Déjate controlar por el Espíritu Santo. Dile en oración: Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Cuando yo era un adolescente, en el colegio, mis hermanos, se me salían las palabras por acá. Hasta que en una ocasión, en el colegio, justamente estaba en el colegio, se me salió enfrente de mi profesora de religión todavía. Y yo, como buen cristiano, fariseo religioso, agregándolo, había pedido no estar en las clases de religión. Porque eso no es mi religión. ¿Qué hago yo ahí haciéndome señal de la cruz, rezándole a María y no sé qué otra cosa más? ¿Qué voy a hacer yo esas cosas? Todavía, ¿no? Yo soy cristiano, no entro a ese curso. Y, oh sorpresa, se me sale unas palabrotas enfrente de la profesora de religión. Y la profesora, con esa expresión de la selva, que yo lo voy a repetir, dice: ¡Alguien tu lengua! Dice la profesora. Y se los voy a traducir: ¡qué tremenda lengua tienes! ¡Qué tremenda bocota que tienes! Y en ese momento mi vergüenza, no solamente por mi vergüenza, sino la profesora sabía que yo no estaba en su curso, porque había dicho que yo era creyente. En ese momento vino a mi conciencia dos cosas: la vergüenza y también el hecho de que soy creyente. En ese momento, en el lapso del tiempo, le dije: Señor, ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a controlar mi boca, mi bocota. Y Santiago mismo dice: ¿cómo puede ser que por una lengua, una boca que sale amén, gloria a Dios, también salgan maldiciones, palabras soeces? ¿Cómo puede ser eso posible? Y yo puedo dar fe de que el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida. De lo que un día hablaba por aquí, por allá, al otro día, impresionante, empecé a darme cuenta de que podía controlar mis palabras milisegundos antes de que los dijera. Y cuando ya estaba por soltarlo, me di cuenta: no, está mal. Poco a poco eso se fue volviendo un hábito en mi vida. Poco a poco me fui dando cuenta de cuántas veces ofendí a Cristo con mis palabras. Producto de que no me dejaba controlar, mis hermanos. Y me fui dando cuenta de que el Espíritu Santo obraba en mi vida. Empecé a decir: Señor, trabaja en mi resentimiento, por favor. Porque yo estaba ofendido con mi padre. Ayúdame, Señor, por favor. No, lo odio a este hombre. ¿Cómo puede ser que hizo esto? El Espíritu Santo fue trabajando en mi vida poco a poco. Ahora lo amo a mi padre, converso con él, me deleito conversando con él. ¿Se da cuenta? Cuando uno empieza a ser controlado por el Espíritu Santo, empieza a ver efectos en su vida. Si empiezas a ser controlado por cosas que no edifican tu vida, mi hermano, mi hermana, déjame decirte que se va a ver esas consecuencias. Y los demás lo pueden ver completamente, hasta se pueden asustar, como lo hizo mi maestra. Se pueden asustar como todo el mundo de repente se dio cuenta de lo que yo había hecho.
Y gloria a Dios por los cambios que Él hace. Amén. Amén. Y no hablo por mí. Estoy seguro que hablo por usted también. Por los cambios que hace en su vida. Que ha hecho en su vida. Segundo, el Espíritu hace obras maravillosas. Versículo 30 de Joel, por favor. Versículo 30 de Joel. Dice así, capítulo 2, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La porción que acabamos de leer, mis hermanos, no solamente el verso 30, sino desde el verso 28, está en el mismo pasaje que leímos de Hechos capítulo 2. Pablo se lo manda de memoria, esos versos del 28 al 32, esos 5 versos. Se lo manda de memoria en Hechos capítulo 2. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en ese momento. Desciende, empieza a dar evidencias de cómo estaba controlando la vida, obras maravillosas, sucede. Sin embargo, toda esa profecía no se llegó a cumplir ese día de Hechos. Porque Pedro, o Lucas, mejor dicho, nos narra que el Espíritu Santo tomó control ese día, descendió. Pero Pedro no narra que la luna se puso oscura, el sol se puso oscuro, sucedieron acá y allá. Lucas no narra eso. Eso significa que no llegó a completarse esa profecía. Que no llegó a completarse esa profecía. Así que esa porción que hemos leído, si lo tratamos de estudiar específicamente, se va a cumplir en el futuro, en los últimos días, en los días de Jehová, en el día de la ira de Jehová. Ya hemos hablado muchas veces de ello, así que no pienso entrar en ello. Sin embargo, eso no significa que el Espíritu Santo no hace obras maravillosas en el día de hoy. Eso no significa. Esa profecía se va a cumplir en el futuro, esa parte, pero no quiere decir que en la actualidad el Espíritu Santo no hace obras maravillosas. Todo lo contrario, mis hermanos, sigue obrando día a día en nosotros. Muchos quieren un obrar maravilloso del Espíritu Santo en sus vidas. Quieren hablar en lenguas, quieren hacer milagros, quieren sanar enfermos, quieren mandar a correr cojos, sanar mancos, sordos, mudos, etc. Yo quiero esa obra, yo quiero ese poder. Sin embargo, pocos quieren obedecer a sus padres. Sin embargo, pocos quieren someterse en el hogar. Pocos quieren dejar la ira. Pocos quieren dejar el chisme. Pocos quieren dejar los malos pensamientos. Pocos quieren dejar de hablar malas palabras. Pocos quieren dejar de robar. Pocos quieren dejar de mentir. Pocos quieren dejar las malas influencias en sus vidas. Y así, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Se da cuenta? Quieren un obrar maravilloso por acá, que sea visto por todos. Pero estas cosas, que son las más insignificantes, no son maravillosas en su vida. No son un gran obrar del Espíritu Santo en sus vidas. Equivocados, mis hermanos, podemos estar si estamos creyendo esto. El Espíritu Santo puede hacer esas obras insignificantes, puede transformar esas cosas en tu vida. Y los resultados son tan grandes que pueden impactar a los que te rodean. Esas pequeñas cosas son las que debemos trabajar en nuestras vidas. Esas pequeñeces son cosas que el Espíritu Santo puede cambiar y transformar en nuestras vidas. Mis hermanos, quizás queremos un obrar que sea visto por todos. Grandes cosas, que es un buen deseo. Pero déjeme decirle que estas obras, las menos públicas, las que muchos no conocen, las que muchos no ven, son de más impacto en nuestro día a día.
Que empieces a dejar el chisme es un gran impacto en tu vida. Que empieces a dejar la ira es un gran impacto en tu vida y en lo que te rodea. En tu propio hogar, en tu propia casa, con los que convives día a día. Un gran impacto puedes lograr en tu vida, mis hermanos. Yo les conté la semana pasada una historia de lo que pasó, ¿verdad? Sobre haciendo deporte. No voy a volver a controlar. Ya muchos de ustedes saben la historia. Pero ¿qué pasaría si en vez de pedirle disculpas a mi hermano, pedirle disculpas de lo que había pasado en la cancha, me voy a mi casa y le empiezo a decir a mi esposa, ese hermano fulano de tal, mira lo que me ha hecho, me ha pelado aquí la rodilla. Y yo no me quedé atrás, le metí un codazo también y se empezó la bronca allí. Mira lo que pasó. Mi esposa de repente, ¿eso pasó? Mira este hermano cómo se cree que otra cosa. ¿Y qué pasaría si tuviera hijos, si estuvieran grandes? Mira, hijo, ¿qué pasaría con eso, mis hermanos? Seguramente, habiendo contaminado el corazón de mi esposa miraría mal a mi hermano que me hizo eso. Mis hijos seguramente también. Cuando no se pone por resuelto allí las cosas. Y existe una ley entre los hombres al hacer deporte, una ley que no está escrita, pero es una ley universal. Todo lo que se queda en la cancha, o lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. ¿Por qué voy a ir a mi esposa y llenarle de todo lo que me ha pasado y decirle esto, mira lo que me ha hecho? Yo no me quedé tan bien, le di, y una cosa y el otra nos llevó. Y así, mis hermanos, sin necesidad, contaminando el corazón de los que me rodean, sin necesidad, haciendo mucho más lío de lo necesario. Cuando podemos darle solución en el momento. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si no me hubiese dejado controlar por el Espíritu Santo? Ya les comenté. Hubiera sucedido más cosas. En vez de solucionar el problema, todo lo contrario. Y eso es lo mismo que sucede en nuestro diario vivir. En el trabajo. Quizás llegamos al trabajo y hablamos mal del jefe. Uy, este jefe, ¿qué se cree? Yo tengo más currículo que él. Uy, este jefe, yo tengo mucho más títulos que él, mucho más ranking. Mira cómo me trata así. Y llego a mi casa y lo mismo del trabajo. No estoy diciendo que no hablemos de eso en la casa. Podemos hablarlo bonito, lindo. Pero no llegar a casa y quejarnos y en esto y en el otro, y así, así. Y muchas cosas. Lo mismo del hogar del vecino. ¿Qué se cree este vecino, esta vecina? Me tiró acá su basura por no recogerlo. Y empiezo a hablar mal de él en el hogar, de la familia, cómo se comporta el primo, el sobrino, el nieto, la hija, el hijo. Oh, mis hermanos, esas cosas se vuelven un obstáculo para que otros lleguen a Cristo, la verdad. Un obstáculo para que otros lleguen a Cristo. Cosas pequeñas que se pueden solucionar en el hogar son de gran impacto para los que nos rodean y pueden realmente mostrar a Cristo y su obra en nuestras vidas. Podemos, y es una mejor forma de hacerlo. No es necesario de que usted haga grandes cosas, grandes maravillas. Con que usted identifique las cosas que está haciendo en su vida, quizás de manera equivocada, de manera mal, va a ser de mucho impacto. Va a ser un gran trabajo en su vida, mis hermanos. Cambiemos esas cosas pequeñas y al final esas van a ser de gran impacto. Cambiemos esas cosas pequeñas, porque a la larga se vuelven grandes y van a ser de gran impacto en nuestra familia. Y todo eso sucede cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Somos controlados por el Espíritu Santo. Recuerde, usted ya los tiene. Si es creyente, pero si no, ¿de qué me está hablando? Me estará diciendo usted.
Yo también quisiera esa forma, como trabajar en mi vida, en mi familia, para que puedan ver un cambio en mí. Se puede, mis hermanos. La forma única, correcta, es que usted reciba ese regalo. Reciba ese regalo incomparable. Y aquí vamos a ver cómo recibir ese regalo. El secreto para recibir ese regalo. Versículo 32 del capítulo 28 de Joel. Dice así: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cuál es el secreto para recibir el nombre o este regalo, perdón? Invocar el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Dios. Eso es el secreto que necesitamos en nuestras vidas. Nada más. Tienes que recibirlo, ese regalo. Tienes que creer en Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Sencillo. No tienes que ir a cargar en el mes de octubre un anda. No tienes que salir a caminar o arrastrarte al Cerro San Cristóbal. No tienes que salir y caminar hacia Jerusalén tantos días, tantos años. No, nada de eso. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Sencillamente eso, mis hermanos. Eso es la clave para que seamos controlados por el Espíritu Santo, para recibir ese hermoso regalo. Ahora, los adultos tenemos esa facultad, esa facilidad de no olvidarnos de los regalos. Apreciamos los regalos de adultos, ¿verdad? Los guardamos bonito. Un niño no, un niño le das un regalo, un juguete. 5 minutos está ahí, y al otro 5 ya se olvidó. Ya no quiere su juguete, ya no. Un momento. El adulto no, el adulto lo recibe. El adulto lo disfruta, lo añora, lo guarda, lo cuida bonito por allí. Eso es la forma en cómo nosotros ahora, con la conciencia, con la idea de cómo el Espíritu Santo trabaja, debemos recibir ese regalo para nuestro diario vivir. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Sencillo, sencillo. Y la clave, como leímos al principio, lo que dice en el verso 18, y después de esto derramaré mi espíritu. No puedes obtener este regalo sin arrepentimiento en tu vida. No puedes obtener este regalo sin antes doblegar tu corazón y tu vida a Jesús. Es la clave para que disfrutes del gran cambio que Jesús quiere hacer en tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, si nos controla, puede hacer grandes cosas. Mis hermanos, se los garantizo, puede hacer grandes cosas en tu vida. Lo puede hacer. Solamente para ya terminar. ¿Quieres verdaderos cambios en tu vida? Sí, yo creo que sí. O todos me dirán, no quiero. Yo espero que sí. Empieza doblegando tu corazón. Si tú no eres creyente, si tú no has tenido un encuentro con Jesús, dirás, ¿qué es eso? Arrepiente de tus pecados. Eso es la clave. Primero para ti, si no eres creyente, arrepiente de tus pecados. Ven a Cristo, que Él sea tu Señor y tu Dios en tu vida. Y vas a empezar a ver los cambios. Si tú eres un hijo de Dios y saliendo de acá de la iglesia, te olvidas que el Espíritu Santo está morando en ti y empiezas a vivir como si no fueras creyente, así como yo lo viví, como se los expliqué. Riendas sueltas a mi lengua, riendas sueltas a mis actitudes, a mis pensamientos, a todo. El Espíritu Santo sigue morando en ti. Pero ¿sabes qué? Como dice Romanos, está a un lado, está contristado, pudiendo hacer grandes cambios en nuestra vida. No lo hace sencillamente porque nos alimentamos de la carne, nos alimentamos del pecado. Pero el Espíritu Santo puede cambiar
nuestras vidas. Deja de controlar. Empieza leyendo tu Biblia. Empieza, escucha sermones. Empieza alabando al Señor. Empieza orando. Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Señor, ayúdame a controlar mis pensamientos. Empezará a haber cambios, mis hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor?